poquito cómo ha sido mi vida hasta ahora. Para empezar, bueno, pues ese que veis ahí soy yo. Parece que no soy del equipo de la ciudad, del Real Madrid. Y bueno, creo que es importante, soy profe de educación primaria y asesor familiar, y me parece fundamental, con cualquier situación que se desencadene con cualquier niño, entender que los niños son el resultado de las experiencias previas que han vivido hasta ese momento. Lo que ocurre es que no es solo con los niños, sino que los adolescentes, adultos, tengamos 20, 30, 50, 70 años, es igual, al final somos el resultado de la vida que hemos tenido con anterioridad. Y os comento esto porque es muy importante entenderlo para ver por qué he llegado a ser quien soy hoy en día. Bueno, soy de aquí, de una mini ciudad, de un pueblo, de la Comunidad de Madrid. Soy un chico normal, de una familia humilde, y como veis, y os he puesto ahí, pues me pasé la mayor parte de mi infancia pegado a un balón, con las rodillas negras. Bueno, pues esa manera de vivir en la calle muchas horas con mis abuelos, pues me llevó a tener una personalidad que me ha hecho ser independiente, autónomo, me ha obligado a tener que resolver los problemas por mí mismo desde muy pequeño, lo cual ha hecho que a día de hoy ese niño que vemos ahí pues haya convertido a esta persona en una persona resolutiva, sin miedo, con confianza, con cualquier objetivo que sea propuesto en la vida. No ha tenido miedo por conseguirlo, y esa ha sido una de las claves para llegar a donde he llegado hoy en día. De hecho, como digo aquí, yo mismo me he creado una etiqueta, la cual yo me he creído que soy capaz de conseguir lo que quiera, y sinceramente, hasta ahora, cada una de las cosas que me he ido propuesto las he ido conseguido, pero no han sido fruto de la suerte, y es lo que os voy a contar. Fijaros, durante mi etapa en educación secundaria pasé por 3 institutos. Tuve diversos problemas y voy a ir directamente a la etapa de bachillerato. Nunca tuve objetivos. No sabía qué realizar. Entonces, aquí es donde quiero un poquito empezar a comentar que es muy importante tener objetivos, o al menos ha sido en mi caso. Yo, si no tengo objetivos en mente, no sé funcionar. No tengo esa ambición o esa disciplina de decir, jolín, vamos a trabajar por esto. No, necesito tener un objetivo claro para poder conseguir lo que tengo. ¿Qué ocurrió? Que como no tenía ningún objetivo, durante mi etapa en segundo de bachillerato, realicé bachillerato en 2 cursos diferentes y dije, bueno, este año hago 4 asignaturas, el año que viene hago otras 4, en fin, no realicé la selectividad, la EBAU o como lo queráis llamar. Pero, como siempre, como habéis visto en la primera imagen, pues he vivido siempre enamorado del fútbol, del balón, del deporte en general, así que caí en un grado superior de deportes, a pesar de que no me gustaba nada, pues bueno, pues eso era lo que me hacía tenía un poquito de afinidad. Y durante esa etapa en el grado superior, pues me dijeron que se iba a jubilar mi profe de primaria. El profe que me enseñó a mí, que me dio clase a mí durante mi tiempo en educación primaria. Así que mis compañeros y yo fuimos a verle. Y este hombre literalmente cambió mi vida. Porque él no lo sabe, pero es la realidad. Nos dijo algo así como, mirad chicos, tenéis que estudiar algo que realmente os apasione, para trabajar en algo que os guste de verdad. ¿Por qué? Porque en el trabajo vais a pasar la mayor parte de vuestra vida. Y si no sois felices en vuestro trabajo, probablemente tampoco lo seáis en vuestra vida en general. Y claro, yo de ahí salí diciendo, a mí me gusta el deporte, a mí me gustan los niños, y fue ahí cuando conseguí tener ese objetivo que realmente necesitaba un par de años atrás, para decir, vale, voy a centrarme ahora en conseguir ese objetivo. Y fue ahí, cuando estaba estudiando grado superior, cuando dije, venga, voy a centrarme en subir la nota media para acceder a la universidad directamente. Y es lo que hice, exactamente, y sin hacer EBAU, ni selectividad, ni nada, que es lo que nos cuentan que tenemos que hacer, pues accedí a la universidad y empecé el grado en educación primaria. Durante este tiempo, pues bueno,
entré en la carrera de educación primaria y realicé diferentes trabajos diarios que me pagaban 20, 30, 50 euros. Vengo de una familia muy humilde y bueno, pues me tenía que ganar algún dinerillo para poder sobrevivir. Y esto quizá es una de las claves de mi ambición. Yo siempre digo que al final he necesitado tener un poquito de ese hambre, un poquito de esa incluso necesidad para poder ir más allá. Y bueno, pues lo que decidí, los 2 primeros años de la universidad, estuve trabajando en diferentes trabajos, Carrefour, Pull&Bear, Decathlon, etc. Y los veranos trabajaba como socorrista, como ya he hecho grado superior. Lo que ocurre es que el primer y segundo año trabajé como socorrista, pero yo estaba yendo cada día a trabajar a estos trabajos que os he comentado y yo pensaba, si tengo que tirarme todo el resto de mi vida trabajando en esto, es que me pego un tiro. Lo odiaba. O sea, no podía de verdad. Y no por nada, son trabajos súper dignos. Insisto, vengo de una familia súper humilde. Pero no podía. O sea, sufría un montón. Así que lo que hice es, jolín, tengo que hacer algo para no acabar aquí el resto de mi vida. De hecho, veía muchísimos de mis compañeros que habían estudiado lo mismo. Porque el grado en educación primaria, como cualquier otra profesión, al final no te va a llevar a conseguir nada. Te va a dar un título y ya. Hay algunas profesiones que sí, que inmediatamente te van a meter en el mercado laboral. Pero hay otras que no. Por tanto, es muy importante que entendamos que no es lo que estudies, sino lo que hagas tú después. O incluso durante. Y eso es lo que hice. Por tanto, en el tercer verano, en lugar de ser socorrista, lo que dije, vale, me voy a aprender inglés, porque si no aprendo inglés y me desmarco de los demás, pues no voy a poder trabajar. Y me fui de au pair a Inglaterra, con una familia, no tenía ni idea de inglés, la verdad. De hecho, la mamá era española y el papá neozelandés, porque si no, no me hubiese podido enterar de nada. En fin, eso me sirvió muchísimo para poder crecer, ya no solo a nivel del idioma, sino a nivel personal. De hecho, bueno, para poneros un poquito en contexto, hice francés en Londres. Me fui con una chica francesa a visitar Londres, hablábamos en inglés y fijaros lo que era mi nivel de inglés, que me dijo, si quieres hablamos mejor en español. Yo ahí, no, o sea, me frustró muchísimo. Ahora estoy casado con una irlandesa, solo hablamos en inglés, trabajo en un cole top en Madrid a nivel de bilingüismo, pero bueno, os lo pongo un poquito en contexto para que entendáis que no he estudiado en inglés nunca en mi vida de sistemas bilingües ni nada parecido y que lo he aprendido a posteriori. ¿Por qué? Porque tenía eso entre ceja y ceja y lo conseguí. Ya les comento más. Bueno, aquí estaba en otro trabajillo, me iba a quedar aquí en Madrid y pasó algo en el trabajo, no estaba a gusto y dije, me voy otra vez, Irlanda del Norte. Y me fui otra vez con otra familia, trabajé de au pair. Y bueno, pues ahí también realicé cosas que no me gustaron, fue un tiempo difícil, me acuerdo que me iba con el abuelo a dar paseos por un parque y me hablaba y yo sí, no tenía ni idea, o sea, no entendía nada de lo que me decía, pero yo sabía que mi cabeza estaba trabajando e insisto, tenía mi objetivo de conseguir lo que quería, que era simplemente salir de donde yo venía, de trabajos que sufría, para poder pues, tener un trabajo normal y corriente como puede ser de maestro, pero que realmente me apasionaba. Y aquí es cuando ya pego un salto realmente en mi vida y cambia para bien. Estaba estudiando la carrera de maestro en educación primaria, como sabéis, y si no os lo digo yo, hay muchísima gente que estudia esto, pero que no va a trabajar de eso en su vida. Así que yo dije, ¿qué tengo que hacer para no ser como los demás? Porque siempre pienso que para conseguir lo que otros no tienen, tienes que hacer lo que otros no hacen. Porque si no, te vas a quedar como ellos igual. Así que cogí un amigo mío, que sabe mucho inglés, y le dije, oye, prepárame un correo electrónico. Me busqué una lista de muchísimos colegios en Irlanda, porque como había estado ya en Inglaterra, dije, pues Irlanda. Y me busqué una lista de coles y le mandé un mensaje y dije, oye, ¿os gustaría que hiciese las prácticas de mi universidad en vuestro centro? Tal. Se lo envié a una lista de colegios infinitos y este cole que veis aquí, pues me contestó de vuelta y me dijo, sí, y te puedes quedar aquí con alojamiento, comida y demás. Por tanto, creé un convenio entre la universidad y el colegio de Irlanda para poder hacer las prácticas allí. Y allí que me fui a hacer las prácticas. Eran de septiembre a octubre y noviembre, pero claro, yo como quería aprender inglés, pues no, de septiembre a diciembre, me da igual, de gratis. Y allí estuve.
no tenía horario, o sea, estaba desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Insisto, es muy importante que tengamos un objetivo e ir por él a saco. Yo lo que quería era aprender inglés. Es un colegio, un internado, hay niños todo el día, viven allí, y allí que me fui. Y bueno, pues fue un crecimiento personal muy grande, pero es cierto que también hay un peaje a pagar. Al final tenemos que entender que si queremos conseguir un objetivo no nos lo van a regalar. Es decir, que no hay nada gratis, que vas a tener que sacrificar. Y por el camino pues me he dejado pues, situaciones, me he perdido cosas en familia, mientras se lo estaban pasando bien amigos aquí en verano, pues yo estaba sufriendo allí, en fin. No es sencillo. Lo que ocurre es que terminé mi tiempo de prácticas allí, me volví para España y bueno, pues estuve allí de septiembre a diciembre, volví. Pues ese mismo verano me llamaron que si me quería ir allí a trabajar con un puesto de profe, parte de su plantilla docente, y es lo que hice. Y allí me tiré un par de añitos también, hasta que, bueno, yo me entendí que al final tenemos que ser felices en la vida y mi felicidad está aquí, en Madrid. Por tanto, me volví a España, estoy trabajando aquí en un cole, pero he buscado algo más. Aquí quiero que entendáis que es muy importante buscar qué es lo que nos gusta y nos apasione de verdad. En mi caso es la educación, pero que como os he dicho al principio, yo soy un enamorado del fútbol, del deporte, y que eso es lo que me apasiona de verdad. Por eso quería estudiar, y me apunté, y si no os lo dije, pues os lo digo ahora, en el grado de educación primaria con mención en educación física. ¿Qué ocurre? Que después, pues dije, me gusta el tema del inglés, en el tema de la educación física realmente no llego a conectar en lo que es la educación en general, realicé un máster en enseñanza bilingüe, y hace un año y algo, 2 años, pues voy aún más allá. Insisto, dentro del mundo de la educación, pero más allá. Realicé un máster en orientación educativo familiar y me he formado muchísimo sobre TDAH. Tanto que, bueno, pues me he creado mi propio proyecto y por eso os digo que podéis conseguir lo que queráis. Es decir, un chaval como vosotros, como yo, puede conseguir lo que le dé la gana en la vida. Es cierto que yo ahora mismo, si quiero ser un psiquiatra como Joar, pues si a mí me viene alguien y me dice eso, le digo, chico, eres tonto, métete a otra cosa porque eso no lo vas a conseguir ahora o te va a dificultar mucho, te va a salir del camino. Pero dentro de nuestras posibilidades, podéis conseguir lo que os dé la gana. Si me viene un hombre de 60 años, pues obviamente le voy a decir que no. Pero, siendo realistas, os animo a que no tengáis límites, que tengáis objetivos, que seáis ambiciosos y que queráis lo que queráis, lo que os propongáis, lo vais a conseguir. ¿Por qué? Porque al final esto lo que me hizo a mí fue impulsarme y decir, jolín, cuando tengas 15 o cuando pasen 15, 20 años y mires atrás, te vas a arrepentir mucho más de lo que no hayas hecho de lo que hayas hecho. Es decir, inténtalo y ya está. Si es que no tienes nada que perder. Si lo intentas, lo puedes conseguir, pero si estás tirado en el sofá, es que ten por claro que no vas a conseguir nada. Y esto de tener esa losa encima de mí y pensar que en unos años me pueda arrepentir de no haber conseguido alguna de mis ideas o proyectos que tenga en la cabeza es lo que me impulsó a decir que no, tío, que te pongas a hacerlo ya, que no tienes nada que perder. Y por tanto, lo que hice fue pues, crear este proyecto de TDAH en el cual ayudo a familias con hijos con TDAH y bueno, pues eso es un poquito lo que quiero que entendáis. Que cuanto más alto apuntéis también, más alto vais a llegar, que nada es gratis en esta vida y que siempre vais a tener un peaje que pagar y que siempre, siempre, siempre en esta vida, sea cual sea la decisión, a la hora de estudiar, a la hora de trabajar, con familia, amigos, para mí la pregunta siempre va a ser, ¿merece la pena? Porque todo tiene un coste, pero si la pregunta es sí, ir a por ella porque seguro que no vais a arrepentir. Y ya estaría. Muchísimas gracias.